Y bajo este esquema que se está pues estableciendo, dividiendo a Inglaterra de acuerdo a los niveles de riesgo por coronavirus, Birmingham, entre otras ciudades, así como Greater Manchester y Nottingham, estarían pues en el nivel 2. Ya ellas han sufrido la imposición de medidas de restricciones de manera local para tratar de combatir los casos de coronavirus. Para tener una explicación más clara de lo que está ocurriendo allí, tenemos ya en la línea con nosotros a Fernanda Ayer. Ella es representante de la coalición de españoles en el Reino Unido para la parte de Birmingham y ha estado también trabajando muchísimo con la comunidad de habla hispana en esta iniciativa de acción coronavirus. Muy buenas tardes, Fernanda. Gracias por estar con nosotros. Hola, Arelis. Buenas tardes. Cuéntanos cómo ha sido esta imposición de las medidas por los casos de coronavirus. ¿Cuál es la situación que tiene Birmingham en este momento, considerada pues en un nivel medio de riesgo por los casos de la COVID-19? Creo que nosotros estamos alrededor ahora de 170 casos, 160, 170. Ya sabes que esto cambia con el día, lo que sería un total de unos 15.000 casos en total. Y estamos en nivel 2, high. Podemos salir, no hay nada cerrado. Si queremos reunirnos con alguien, tiene que ser en los parques o en los bares o en los restaurantes, pero si es dentro, tienen que ser 2 households y no más de 6 personas. Lo que no podemos es Claro. salir del área metropolitana de Birmingham. O sea, Eso están es de como alguna manera estamos. confinados allí, ¿no? Sí. ¿Y Puedes cómo las moverte dentro de personas? lo que es perdona, puedes moverte dentro de todo lo que es la ciudad, pero no puedes salir, digamos, a otro county. ¿Y qué impacto ha tenido estas medidas en el día a día de las personas? Por ejemplo, el cierre de establecimientos seguramente ha causado personas que tienen que estar en sus casas con el riesgo de perder sus trabajos. De momento los establecimientos no están cerrados, es decir, todo funciona. No hay restricciones de tiempo, se cierran por la noche, creo que son a las 10 de la noche pubs, pero el resto de los establecimientos funciona. Está teniendo mucho impacto en el centro de Birmingham porque todos estos restaurantes, bares, comercio, dependía de los commuters que venían, que aproximadamente eran a 2 millones de personas al día, pasaban por la estación y por los autobuses y ahora eso se ha reducido a casi un 90%. Ahí está teniendo mucho impacto. Y hay colaboración de la ciudad que está usando las mascarillas en los servicios, está respetando el distanciamiento, estas reglas de 6 personas, todas estas medidas recomendadas por el gobierno. ¿Hay respeto por parte de los ciudadanos? Sí y no. Birmingham es un área muy mezclada de diferentes backgrounds y entonces si vas a algunos sitios hay un gran respeto, si vas a otros siempre tienes... los ingleses son muy, ¿cómo decirlo? Están muy en contra de todo lo que es te lo ordeno. Entonces hay gente que se revoluciona en esas cosas y vas a sitios y no respetan las distancias, no respetan llevar mascarillas. Entonces hay variedad de sitios. Sitios donde lo respetan mucho y otros sitios donde les importa muy poco. Uno de los aspectos que ha caracterizado estas medidas muchas veces es que son tomadas de manera indefinida. Uno no sabe qué va a pasar más adelante, si van a ser más estrictas, si van a reducirse, si vamos a poder viajar, si vamos a poder disfrutar de vacaciones o de la semana, por ejemplo, ahorita que viene el half term para los estudiantes, qué va a pasar en esas situaciones. ¿Ustedes tienen información de las autoridades locales de cuándo va a terminar y si está dando efecto estas restricciones? No, el Council de Birmingham hace un update cada semana de lo que está pasando en Birmingham, de las restricciones que hay, del número de casos y lo que dice que todo va a depender si el número de casos sube o bajan para cambiar el actual sistema que hay. El mayor problema es que nadie sabe, no se puede ver el futuro. Puede que te suba mucho, puede que te bajen
Una de las cosas que tiene Birmingham, a diferencia de otros sitios, es, por ejemplo, en las universidades, hay 3 universidades y no tienen problemas de coronavirus con los estudiantes, de momento. Claro, Entonces, eso es un factor favorable. los colegios también están funcionando muy bien con las medidas que están poniendo. Se cierran clases, pero no se cierran colegios. Entonces, a diferencia de como ha pasado, por ejemplo, en Manchester o en Newcastle, donde entró las residencias de estudiantes, aquí no, de momento no tenemos ese problema. Entonces, parece que los casos estaban bajando un poquito esta semana, pero con la interrogación de qué va a pasar más adelante. Tú formas parte de la coalición de españoles en el Reino Unido en la sección que tiene que ver con Birmingham. ¿Ustedes han recibido llamadas, pedidos de ayuda, orientación? ¿Qué tipo de mensajes han recibido ustedes de su comunidad? Bueno, nosotros los españoles y en general los hispanohablantes de todo Reino Unido y Northern Ireland, creamos al principio del lockdown un grupo que es Acción Coronavirus y la idea era de ayudar a personas, por ejemplo, personas mayores o personas que no podían, que necesitaban ayuda de alguna manera y que no se podían defender bien con el idioma inglés. Entonces creamos esta acción voluntaria, totalmente es de voluntarios, de gente, y creamos una página web que es accioncoronaviruswebly.com y allí creamos un formulario donde cada uno podía decir, por favor, ayudarme con esto. Recibimos ayuda de personas mayores que necesitaban salir a comprar, pero no podían porque al principio estuvo la restricción de los mayores de 70 años y con problemas de salud no podían salir fuera. Me acuerdo un par de casos en Londres, en Birmingham, en Manchester. Gente que necesitaba medicación. Luego atendimos casos también de personas que fueron despedidas con el furlough, si tenían derecho, no tenían derecho, si lo habían hecho bien, si no, no lo habían hecho bien. Y hubo bastante, sobre todo al principio de la cuarentena hubo bastantes casos. Mantuvimos toda la cuarentena y siguió habiendo casos, incluso gente que se había ido a España y no podía volver aquí y necesitaba hacer alguna cosa, tuvimos que ayudar, o que se habían dejado los animales. Y ahora estamos empezando otra vez a... los contactos pararon totalmente después del lockdown. Quedó la página ahí, pero estamos empezando otra vez a retomarlo porque hay zonas como en el norte de Inglaterra que están empezando a tener problemas con eso. Y más complicaciones. Es que se ha mencionado que el norte de Inglaterra es la zona que está más afectada y ustedes también allí pues han estado trabajando muy duro. Incluso tú has estado participando en lo que tiene que ver con en la parte del bienestar, porque se ha hablado mucho del impacto que ha tenido toda esta crisis, toda esta situación en la salud mental y tú has estado también participando allí a través de algunas sesiones. Sí, se creó un subgrupo de gente que era psicólogos que hacían coaching, yoga, diferentes cosas. Y una vez cada 15 días creábamos un Zoom para que el que quisiera participar y dábamos ideas de cómo manejarse con la ansiedad, técnicas de respiración, relajarse, actividades que se podían hacer para no estar todo el tiempo pensando en, oh, no puedo salir, no puedo hacer estas cosas. Fueron diferentes técnicas. Tuvimos colaboradores externos desde Latinoamérica, también desde España, de psicólogos, sociólogos, diferente gente que se enteró y colaboró con nosotros. Hicimos charlas y participó gente de toda Latinoamérica y de España, incluso de Portugal, me parece que, y Brasil hubo gente. Y para finalizar, Fernanda. Estamos pensando otra vez en abrirlo.
Para finalizar, Fernanda, me gustaría hablar sobre el apoyo que han recibido de las embajadas, del consulado español, cómo han sido los trámites, porque muchísimas personas nos han preguntado justamente de eso, cómo está el funcionamiento de los servicios consulares y diplomáticos para los ciudadanos que están aquí en el Reino Unido, por ejemplo, en el caso de Birmingham y otras zonas. En el caso de España, y lo que ha pasado es los sistemas de contacto con las embajadas y con los consulados han cambiado. Ahora tienes que tener una cita previa y algunas de las cosas que antes se hacían o de los trámites que antes se necesitaban ahora se han quitado o se han reducido el número de papeles para agilizar cosas. Cambiar un pasaporte cuando se te acaba, cuando va a expirar y necesitas tenerlo. Si estás registrado en el consulado, pues se ha facilitado ese trámite para que la gente pueda viajar. También hemos ayudado a otras personas con sus consulados y a tramitar papeles. Y todo está cambiando. Nosotros hablamos con los consulados, tanto el de Londres como el de Manchester como el de Edimburgo, para entender cómo va cambiando. Mantenemos un contacto bastante frecuente también porque trabajamos con lo del Brexit, que a ver cómo nos va a afectar a toda la gente que estamos aquí. Y publicamos muchas de las cosas. Ponemos links en la página web, no sé si está actualizada, pero solíamos poner links y ahí la gente podría ver todas las cosas. Claro. Y también pues cuentan con las redes sociales, con Facebook seguramente también para apoyar la difusión de la información. Muchísimas gracias, Fernanda, por el contacto. Gracias por comentar la experiencia que se está viviendo en Birmingham, que podría ser en unos días la situación que enfrentaría la capital británica, Londres, debido también al incremento de los casos de coronavirus que ya en promedio para Londres superan los 100 por 100.000 habitantes. Ustedes tienen una cifra todavía superior a esa, así que probablemente estaremos en camino a restricciones similares. Muchísimas gracias y excelente labor desde la Coalición para el Apoyo a los Hispanohablantes aquí en el Reino Unido. Muchas gracias a ti, Arelis.